¿En la actualidad se debe diezmar en la iglesia o eso fue solo para el Antiguo Testamento? Este es un tema muy debatido dentro del mundo cristiano. Algunos dicen que ya no se debe diezmar, otros afirman que sí, y esta división ha generado en ocasiones conflictos dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre el diezmo? ¿Qué enseñó Jesús y qué enseñaron los apóstoles sobre esta práctica? Amados hermanos y hermanas, en este video responderemos estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Así que, si tú también tienes dudas sobre el diezmo, te invito a ver este video hasta el final, porque estaré compartiendo 3 secretos bíblicos del diezmo que tu iglesia no te enseñó y que te harán ver el diezmo desde otra perspectiva. Antes de continuar, quiero compartir una buena noticia. Hemos creado un canal de oraciones y puedes encontrarnos en YouTube como Sabiduría Oraciones. Cada mañana nos unimos para buscar la presencia de Dios y comenzar el día fortalecidos en su amor. Si estás pasando por momentos difíciles, si enfrentas preocupaciones o desafíos en tu vida, te invito a que te unas. Será de gran bendición para tu corazón, porque no hay nada mejor que empezar el día en comunión con el Señor. Empezamos. Llegamos hoy, estimado oyente, a un tema que ha generado un debate intenso dentro de la iglesia, el diezmo. Mucho se ha dicho sobre este asunto. Algunos afirman que el diezmo fue exclusivo del Antiguo Testamento y que por lo tanto, hoy ya no es necesario diezmar. Otros, en cambio, sostienen que sigue vigente hasta nuestros días. Pero antes de entrar en ese debate, me gustaría compartir contigo 3 secretos del diezmo que quizá nunca has escuchado y que te harán ver este principio espiritual desde una perspectiva completamente diferente. Número 1. El diezmo no nació en la ley, nació en la fe. Antes de que Dios entregara mandamientos en el Sinaí, antes de que hubiera levitas, templos o sacerdotes terrenales, antes de que existiera Israel como nación, ya existía el diezmo como acto santo y espiritual. No nació como obligación, sino como respuesta de adoración. No comenzó en una tabla de piedra, sino en un corazón rendido a Dios. Quien reduce el diezmo a un reglamento levítico, desconoce la raíz espiritual del reino. El diezmo nació en el momento en que un hombre entendió, por revelación, que la victoria, la vida y los bienes no dependen del brazo humano, sino del Dios Altísimo. Ese hombre fue Abraham, padre de la fe y fundamento de la vida espiritual para todo creyente. La primera mención del diezmo en la Biblia no aparece en medio de leyes, sino en medio de adoración después de la guerra, en la presencia del sacerdocio celestial representado por Melquisedec. Leamos Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estimado oyente, observe el orden espiritual. Primero, Melquisedec presenta pan y vino, símbolos de pacto, comunión y sacrificio, señal profética del sacerdocio eterno y de la redención futura en Cristo. Solo después Abraham entrega sus diezmos, no por temor, no por obligación, no como impuesto. Abraham diezma porque reconoce que Dios es la fuente de su victoria y la raíz de toda provisión. El diezmo nace en un altar, no en una tabla de ley. Es decisión de fe, no imposición institucional. Es adoración, reconocimiento y pacto. La Escritura no introduce el diezmo en Génesis como idea nueva. Abraham actúa como quien ya entiende un principio. Esto indica un conocimiento espiritual anterior a la ley. La historia lo confirma. En las antiguas culturas mesopotámicas, como la Sumeria y la Acadia, ya existía el concepto de dedicar una fracción fija de los bienes a la divinidad y a su templo. Textos hallados en tabletas cuneiformes, como las de Lagash y Mari, muestran prácticas similares. Esto no significa que Abraham imitara a los paganos, sino que el diezmo era un principio conocido en el mundo religioso primitivo. Abraham no lo practicó como paganismo,
sino como verdadera adoración al Dios Altísimo. El historiador judío Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 10, menciona el encuentro entre Abraham y Melquisedec y registra el acto de Abraham como gesto honorable y de reconocimiento al sacerdocio. Josefo deja claro que Abraham consideró sagrado separar una porción para Dios en señal de gratitud y reverencia. Fuentes rabínicas antiguas como Midrash Rabbah señalan que los patriarcas practicaban principios espirituales antes de que la ley fuera dada, porque caminaban bajo revelación directa de Dios. La tradición judía enseña que Abraham no obedeció costumbres humanas, sino principios divinos revelados. En su cosmovisión, separar lo primero para Dios era señal de señorío y pacto. En resumen, histórico, la acción de Abraham confirma una práctica espiritual existente antes del sistema levítico y entendida como expresión de consagración a Dios. La historia coincide con la Escritura. El diezmo no comenzó como legislación, comenzó como adoración. Por lo tanto, veamos sentido espiritual profundo. Aquí, en este encuentro con Melquisedec, nace el diezmo dentro del plan divino de adoración. Abraham no compra favor, honra autoridad divina. Al diezmar, Abraham declara: mi victoria proviene del Altísimo, mi riqueza no me pertenece, todo es de Él y para Él. El creyente que diezma con esta revelación no está cumpliendo un trámite financiero, está levantando un altar de pacto, está proclamando que su economía está bajo gobierno celestial, que su provisión no depende del mundo, que su sustento viene del Dios Altísimo. Lo entregado en honra se multiplica en gracia, lo retenido con orgullo se pierde en aflicción. Abraham entendió una verdad eterna: lo que entregas por fe se convierte en bendición consagrada. Lo que retienes por ego se convierte en peso y pérdida. El diezmo no empobrece, el diezmo protege, es señal de pacto, no de deuda, es llave de honra, no de obligación. Ahora bien, el segundo testigo bíblico no es un levita, ni un sacerdote, ni un hombre bajo la ley. Es Jacob, un hombre perseguido, quebrantado y vacío de orgullo. No tiene riqueza, no tiene ganado, no tiene siervos. Tiene una piedra por almohada, un cielo como techo y un corazón que ha sido tocado por la revelación de Dios. Allí, en medio de vulnerabilidad, Jacob recibe una visión celestial. El hombre que huía de su casa ahora descubre que no puede huir del llamado y del trato de Dios. Ninguna autoridad religiosa lo presiona, ningún sistema lo obliga. Sin embargo, de su boca sale un pacto eterno. Leamos Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Escuche su declaración. Jacob no promete diezmar lo que le sobre. No condiciona su obediencia a la abundancia. Él dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí no hay sobras, hay primicia, no hay cálculo humano, hay decisión espiritual. El diezmo no nace en estabilidad económica, nace en dependencia total. Jacob todavía no posee nada, pero ya está comprometido con Dios. El corazón que entiende la soberanía divina separa antes de consumir. Da antes de recibir, consagra antes de administrar. El diezmo no surge por presión externa, sino por convicción interna. Es voto, es pacto, es honra, es rendición del corazón ante el dueño de la vida. El principio espiritual eterno sería: quien diezma por temor religioso aún no entiende, quien diezma por obligación humana aún no ha visto la escalera del cielo, pero quien diezma por adoración ha madurado en la fe. La revelación del diezmo no comienza en la cartera, comienza en la conciencia, comienza cuando el alma reconoce que todo proviene de Dios. Jacob no negocia con Dios. Jacob reconoce a Dios, afirma su señorío, declara su dominio, admite que cada pan y cada tela que viste su cuerpo será un regalo del Altísimo, y si todo viene de Él, lo primero vuelve a Él. La tradición hebrea antigua conserva este relato como testimonio de la fe patriarcal antes de la ley. Escritos rabínicos como Sefer HaYashar y comentarios tempranos
conservan la creencia de que los patriarcas practicaban principios santos antes de que fueran formalizados en Sinaí, movidos por relación con Dios y no por estructura religiosa. Historiadores judíos enseñan que Jacob hizo este voto consciente de una práctica espiritual heredada del linaje de fe, no de costumbre cultural humana. La práctica del 10% como acto sagrado también aparece en textos del cercano Oriente Antiguo, pero en Jacob adquiere naturaleza distinta. No es pago a un ídolo, sino consagración al Dios vivo. No es rito pagano, es pacto santo. Jacob establece una piedra, no como santuario idolátrico, sino como señal del Dios que se revela. No trata de comprar protección, reconoce al único que puede guardarlo. Su voto expresa dependencia total y honor absoluto al Todopoderoso. Por lo tanto, amigo oyente, el corazón que no entiende señorío nunca entenderá el diezmo. El diezmo no es técnica para prosperar, es testimonio de rendición, no es fórmula financiera, es evidencia de fe. El diezmo es lenguaje de pacto, es declaración de gobierno espiritual, es decir, Dios es mi dueño, Dios es mi fuente, Dios es mi sustento. Jacob no entrega diezmos por costumbre, los promete porque el cielo le habló. Él no espera tener millones para ser fiel. Si solo recibe pan y abrigo, aún así dará. La fidelidad no depende de la cantidad, depende del señorío. Quien domina tu bolsillo domina tu vida. Si Dios gobierna tu corazón, lo primero siempre será de Él. Ahora bien, para comprender el diezmo como principio espiritual eterno, debemos entrar en el libro de Hebreos. Allí, el Espíritu Santo conecta lo que Abraham hizo con la obra perfecta de Cristo. No como ritual cultural, no como acto judío, no como costumbre del pasado, sino como señal de sometimiento al sacerdocio verdadero y eterno. El escritor de Hebreos toma Génesis capítulo 14 y lo interpreta a la luz del reino eterno. En el Nuevo Testamento, Melquisedec no es tratado como personaje antiguo sin relevancia, sino como figura profética del Mesías. Así lo declara la Escritura. Leamos Hebreos capítulo 7, versos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El Espíritu Santo revela tres verdades profundas. Primero, Melquisedec es figura del sacerdocio eterno de Cristo. Melquisedec aparece en la historia sin genealogía registrada, sin linaje humano declarado. Representa lo eterno, lo celestial, lo que no se origina en la tierra. Es Rey de Justicia y Rey de Paz. Títulos proféticos del Mesías. Es sacerdote del Dios Altísimo. Antes de Aarón, antes de Levítico, antes de Moisés, su sacerdocio no depende de linaje humano, sino de autoridad divina. Por eso Abraham diezma a Melquisedec, no a un hombre común, no a una estructura terrenal. Lo hace delante de un sacerdocio celestial que apunta a Cristo. El diezmo no está atado a la ley, está atado al sacerdocio eterno. Segundo, Abraham no entrega diezmos a un hombre, lo hace delante del trono. Hebreos enfatiza que Abraham reconoce grandeza espiritual superior, se inclina ante un orden sagrado que trasciende lo humano. El acto de diezmar en ese momento no es transacción administrativa, es reconocimiento del trono celestial, es el Espíritu confesando, Dios es mi Rey y mi sumo sacerdote, antes que la ley dijera, diezmarás. La fe ya había dicho, tú eres el dueño de todo. Tercero, si Cristo es sacerdote según Melquisedec, el diezmo apunta al reino eterno. Hebreos no conecta el diezmo con Aarón, lo conecta con Cristo. El argumento es claro. Si Abraham honró al sacerdocio eterno entregando diezmos, los hijos de la fe no pueden llamar despreciable lo que su Padre espiritual declaró santo. El diezmo no está ligado a un templo físico, está ligado al gobierno de Cristo. No es impuesto levítico, es reconocimiento mesiánico, es acto espiritual que proclama,
Cristo reina sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi provisión. El que rechaza el diezmo como concepto espiritual antes de la ley, está negando la profundidad del sacerdocio de Melquisedec que Hebreos revela. Por lo tanto, el creyente que comprende Hebreos entra en una dimensión mayor. No diezma por estructura, diezma por trono. No lo hace por templo terrenal, lo hace por sacerdocio eterno. No es práctica de ley, es práctica de realeza y pacto. El diezmo no se trata de dinero, se trata de gobierno. Quien entiende Melquisedec entiende que cada decisión financiera es espiritual. Cada ingreso es ocasión de adoración o de autonomía. El diezmo declara: no vivo por Babilonia, vivo bajo el reino del Hijo. Mi vida y mis recursos pertenecen al Cristo eterno. Número 2. El propósito santo del diezmo: sostener la obra de Dios con pureza. Si el diezmo nació como adoración, ahora debemos entender para qué fue institucionalizado cuando Dios formó a su pueblo. El diezmo no fue creado para financiar lujos, no fue establecido para levantar imperios humanos, no fue diseñado como herramienta para manipular a las personas con promesas vacías mientras se enriquecen quienes predican sin temor de Dios. El diezmo no existe para alimentar egos ni construir tronos personales. Su propósito siempre fue uno: sostener la misión espiritual de Dios en la tierra y cuidar con dignidad a los siervos que Él llamó para velar por su pueblo. El diezmo es santo porque su propósito es santo. En Números capítulo 18, verso 21 dice: Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Desde el principio, el reino de Dios tuvo hombres apartados para lo eterno, intercesores, maestros, custodios del altar, guías del pueblo, pastores de almas. Su obra no era terrenal, era espiritual. Y Dios estableció que estos servidores no vivieran preocupados por sembrar campos o buscar sustento mundano. Su tarea era el santuario y la comunión con Dios. Su provisión vendría del diezmo. El diezmo no es pago por servicios religiosos. Es reconocimiento de que el ministerio auténtico requiere dedicación completa y que Dios honra la entrega de quienes sirven su altar. El que sirve al altar, vive del altar. No por salario humano, sino por providencia divina. Cuando Dios estableció a Israel como nación santa, decretó que la tribu de Leví no tendría herencia de tierras. Todos recibieron campos y propiedades. Excepto ellos, su herencia sería Dios y su obra. Su vida sería el templo. Su tesoro sería el servicio sagrado. Para que no tuvieran que buscar riquezas terrenales, el Señor ordenó que el pueblo sostuviera a los levitas. El diezmo existía antes, pero aquí fue organizado por mandamiento para guardar pureza, orden y justicia espiritual. Donde Dios llama, Dios provee. Nunca el obrero fiel debe mendigar para vivir mientras trabaja para el cielo. Ahora bien, la arqueología demuestra que en civilizaciones antiguas del cercano oriente, como Ugarit y Babilonia, los templos acumulaban riquezas monumentales y los sacerdotes vivían en exceso. Era religión convertida en negocio, pero Israel no fue estructurado así. Las leyes de Dios limitaron la acumulación personal, establecieron justicia comunitaria y prohibieron abusos. El diezmo no era para engordar líderes. Era para sostener la misión de Dios y garantizar que el culto, la enseñanza y la intercesión nunca faltaran. Israel tuvo el sistema más equilibrado del mundo antiguo. Lo sagrado para lo consagrado, lo recibido para servir, no para presumir. Dios no creó el diezmo para fabricar millonarios religiosos. Lo estableció para sostener ministerios fieles que vivieran en santidad y servicio. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El alfolí no era un tesoro personal del sacerdote, sino un depósito comunitario sagrado. Allí se guardaban granos, aceite, vino y recursos para los levitas, el templo, los necesitados, las viudas, los extranjeros en medio del pueblo y la obra espiritual diaria.
El alfolí era símbolo de provisión divina para la comunidad del pacto. Donde hay alfolí, hay adoración. Donde hay provisión, la misión respira. Donde la misión vive, el fuego del altar nunca se apaga. Cuando los sacerdotes lo desviaron para enriquecerse y descuidaron el templo, Dios habló con juicio en tiempos de Malaquías. No condenó el diezmo, condenó la corrupción. Cuando el diezmo sostiene lo santo, el cielo bendice. Cuando el diezmo sostiene soberbia humana, el cielo reprende. Dios nunca bendecirá una obra donde el altar se convierte en negocio. El principio espiritual es simple. El diezmo sostiene lo santo, no lo mundano. La provisión divina sigue al propósito espiritual. Donde hay altar vivo, hay provisión. Donde hay corrupción, hay juicio. El diezmo no engrandece a hombres, sino que sostiene la obra de Dios, alimenta la visión y mantiene el fuego espiritual encendido. Por eso, cuando entendemos su propósito divino, la discusión se termina. No diezmo por presión ni vigilancia, sino porque la obra de mi Dios es santa. Un creyente maduro no pregunta, ¿tengo que diezmar?, sino, ¿cómo honro más a mi rey? Mi diezmo no financia ambición humana. Mi diezmo honra el reino eterno. Número 3. El diezmo en el nuevo pacto, de obligación legal a honra por revelación y señorío. El nuevo pacto no reduce el estándar espiritual, lo eleva, no rebaja la entrega, la perfecciona. Cristo no construyó una iglesia menos generosa que Israel, sino una iglesia gobernada por una gracia más alta y una obediencia más profunda. Bajo la ley se obedecía porque se debía. Bajo la gracia se obedece porque se ama. Dios no busca manos que entregan por imposición. Busca corazones que se rinden por convicción. En la ley, el diezmo era estructura. En Cristo, el diezmo es señal de gobierno, señal de consagración, señal de dominio del reino en nuestra economía y prioridades. El diezmo no desaparece en el Evangelio. El diezmo es absorbido por una entrega superior. No se diluye, se consagra, no se obliga, se honra. Cristo confrontó a quienes daban sin amor y obedecían sin justicia. Su crítica nunca fue contra el diezmo como principio, sino contra el corazón altivo que lo practicaba sin misericordia ni verdad. Mateo capítulo 23, verso 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús separa dos planos. Lo esencial es justicia, misericordia y fe. Lo visible debe reflejar lo invisible. El diezmo no es fin. Esa expresión no es meta, es señal de gobierno espiritual. No se abandona, se purifica. La enseñanza de Cristo establece una línea doctrinal. El problema no es diezmadores. El problema son diezmadores sin corazón transformado. Jesús no destruye el principio. Lo santifica en la conciencia del creyente. Muchos argumentan libertad para no diezmar, pero desconocen que la iglesia primitiva nunca vio la gracia como permiso para dar menos. Donde la ley establecía el diezmo mínimo, la iglesia vivió entrega total de vida y bienes cuando el Espíritu así lo guiaba. En Hechos capítulo 4, versos 32 al 35, se muestra una fe tan elevada que el diezmo no era un límite, sino el punto de partida para una generosidad movida por fuego celestial y amor. La gracia no debilita el dar. La gracia quita el egoísmo que impide dar. La ley enseñó proporción. La gracia enseña consagración. Un creyente bajo gracia no calcula lo mínimo necesario para obedecer. Calcula cuánto necesita rendir para agradar al Rey. Pablo enseña a gentiles convertidos, no bajo tradición judía, sino bajo revelación, que el sostén de la obra espiritual sigue siendo mandato divino. Leamos 1 Corintios capítulo 9, versos 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Observe el orden. No es sugerencia, no es idea pastoral, es orden del Señor.
La economía del reino sigue siendo una economía de fe, dependencia y honra. El ministerio espiritual no es adorno en la iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Las manos levantadas en intercesión sostienen batallas invisibles. Los maestros del evangelio edifican almas, los pastores velan por eternidades. El diezmo no compra su servicio, reconoce la dignidad de su sacrificio. Bajo la ley, los levitas vivían del altar por mandamiento. Bajo la gracia, los ministros viven del evangelio por orden del Señor. Es continuidad espiritual, no imposición legal. El diezmo en Cristo ya no pertenece a la categoría de obligación ritual. Ahora pertenece a la categoría de consagración espiritual. No es impuesto, es honra. No es requisito mecánico, es fruto de señorío. Cristo no exige números. Cristo demanda corazones gobernados por Él. Leamos 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo establece 3 fundamentos de dar bajo gracia. Primero, dar con intención espiritual y decisión consciente. El creyente da porque ha decidido en su corazón honrar a Dios, no por impulso ni presión. Segundo, dar con gozo y no con coacción. Dios ama al dador alegre. El gozo al dar demuestra confianza en que Él es nuestra fuente. Tercero, dar para manifestar la gloria de Dios. Nuestras ofrendas suplen necesidades y producen gratitud a Dios. Así, el dar bajo gracia se convierte en un acto de adoración y fe, no en una carga, por lo cual la ofrenda no cancela el diezmo. Define la actitud del corazón. Dios no quiere resentimiento disfrazado de obediencia. Dios quiere amor manifestado en entrega. Ahora bien, la teología del reino comienza en este reconocimiento. Lo primero consagrado define quién gobierna lo demás. En la Biblia, lo primero siempre es santo. Lo primero consagrado ordena el resto. Lo primero entregado vincula el alma al Creador, no a la creación. Si Dios gobierna, lo primero es de Él. Si el yo gobierna, lo primero se queda en casa. El diezmo bajo gracia es declaración de identidad espiritual. Es testimonio público de ciudadanía en el reino. Es acto visible de una fe invisible. No damos para obtener favor. Damos porque ya fuimos favorecidos. El diezmo bajo gracia no es llave para abrir el cielo. Es respuesta a que el cielo ya se abrió en Cristo. Por lo tanto, el diezmo no muere en Cristo. Se purifica en Cristo. Pasa de ser ley a ser vida, de ser obligación a honor, de ser mandato externo a convicción interna. El creyente transformado no retiene lo primero, lo consagra. No pregunta cuánto tiene que dar, decide cuánto merece su rey. El diezmo bajo gracia no es transacción, es adoración. No es cálculo, es sumisión. No es carga, es privilegio. No es exigencia, es identidad de reino. Quien entiende la gracia no usa la libertad para retener, usa la libertad para rendirse más profundamente. En Cristo, el diezmo deja de ser tema de dinero y se convierte en declaración espiritual. Mi Señor gobierna mi vida, mi casa y mi provisión. Ahora bien, antes de concluir queremos dar las siguientes consideraciones. El diezmo es santo, pero lo santo puede ser profanado cuando el corazón humano lo contamina. Lo que comenzó como adoración en Abraham y pacto en Jacob, hoy en muchos casos se ha convertido en negocio, rutina o manipulación. El acto que debía honrar a Dios ahora en ocasiones honra al hombre. Por eso, el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a discernir entre el diezmo que nace de la fe y el que nace del interés, entre la administración que edifica el reino y la que lo corrompe. Muchos creyentes diezman, pero lo hacen por las razones equivocadas. Diezman buscando riquezas y no obediencia. Entregan esperando retorno inmediato, como si Dios fuera un banco espiritual que paga intereses. Pero el diezmo no se entrega por ambición, se entrega por gratitud. La bendición no es resultado de negociar con Dios, sino de vivir bajo su gobierno. Quien da por interés pierde el valor espiritual de su ofrenda, porque el cielo no recibe transacciones, recibe corazones rendidos. Otros diezman por costumbre y no por revelación.
Han convertido el acto santo en rutina automática. Separan una cantidad sin orar, sin consagrar, sin reconocer al dueño de todo. Cumplen con el número, pero no con el propósito. Y lo que se da sin adoración se vuelve simple hábito religioso. Dios no necesita cuentas exactas, necesita corazones encendidos. Cada diezmo debería ser una declaración espiritual. Tú, Señor, eres mi proveedor y mi fuente. Sin esa conciencia, el acto pierde su poder. Hay quienes diezman mientras viven en desobediencia moral, creyendo que el dinero suplirá su falta de santidad. Diezman, pero caminan en pecado. Ofrendan, pero viven en rebelión. Piensan que su ofrenda puede comprar favor divino, pero Dios no puede ser sobornado. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. El dinero nunca ha limpiado el corazón, solo la sangre de Cristo puede hacerlo. El diezmo sin obediencia no abre cielos, los cierra. También hay quienes diezman sin sabiduría. Diezman, pero viven en desorden económico, gastan con exceso y luego culpan a Dios por no prosperar. El diezmo no sustituye la administración. Dios no premia la imprudencia. Él bendice al dador fiel que gobierna su casa con orden, porque el orden financiero es testimonio de madurez espiritual. Otros diezman, pero después murmuran contra los líderes, juzgan cómo se usan los recursos y critican el altar donde entregaron. Y con su murmuración destruyen lo que sembraron. Dios no se agrada del dador que da con resentimiento. Si el liderazgo falla, Él lo juzgará. Pero cuando el pueblo murmura, la bendición se detiene. La honra debe mantenerse pura, incluso cuando el sistema humano falla, porque el diezmo se entrega a Dios, no al hombre. Otro error común es diezmar en lugares sin altar verdadero. Muchos creyentes entregan su diezmo donde hay manipulación, entretenimiento o falsa doctrina, y no donde se les alimenta espiritualmente. El diezmo pertenece a la casa donde se nutre tu alma, no al espectáculo que entretiene tu carne. El principio es simple. Se siembra donde se recibe palabra. Cuando se entrega donde no hay santidad, la semilla cae en tierra muerta. Otros diezman para aparentar espiritualidad, como los fariseos que Jesús confrontó. Lo hacen para ser vistos, para mostrarse fieles, para ganar reputación, pero el diezmo entregado con vanagloria no sube al cielo. La verdadera honra no busca aplausos, busca el rostro del Padre. La mano que da en secreto será recompensada en público, pero no solo el pueblo se ha equivocado, también muchos líderes e iglesias han caído en errores graves al administrar lo santo. El altar financiero no se contamina solo cuando se da mal, sino también cuando se maneja sin temor. Hay pastores que usan el diezmo como instrumento de control, amenazando a los creyentes con maldición si no diezman. Transformaron la enseñanza en intimidación. Sin embargo, el Dios de la gracia no pide dinero bajo amenaza, lo pide bajo honra. Otros líderes prometen riquezas terrenales a cambio de diezmar, predicando un evangelio adulterado de prosperidad. Convierten la fe en comercio, la iglesia en empresa y el púlpito en escenario. Pero el evangelio no es un contrato financiero, es un pacto de obediencia. Prometer dinero a cambio de dinero es transformar la casa de oración en cueva de mercaderes. También hay quienes tocan lo santo con manos impuras. Usan los diezmos para alimentar su vanidad, su lujo personal y su orgullo. El dinero del pueblo no es herencia del pastor, es propiedad del reino. Lo que se deposita en el alfolí pertenece a la obra, no a la cuenta personal de nadie. Cuando un líder toma lo consagrado para uso egoísta, roba a Dios, y el juicio que cae sobre él no es administrativo, es espiritual. Hay iglesias que han perdido la transparencia, no rinden cuentas, no informan al pueblo, ocultan lo que hacen con los recursos. Pero Dios mira también los libros contables. La administración de lo santo debe hacerse con integridad y temor. La falta de claridad destruye la confianza del pueblo y entristece al espíritu. Una iglesia sin transparencia no puede pedir confianza. Otro error grave es olvidar el propósito verdadero del diezmo. No fue dado para mantener estructuras vacías, sino para sostener la obra viva del Espíritu, para alimentar a los levitas modernos que sirven en el altar, para ayudar al necesitado, sostener a las viudas, bendecir a los misioneros y financiar la expansión del Evangelio. Cuando el diezmo deja de servir a la misión, se convierte en adorno muerto del templo. El Señor también juzga a los líderes que ministran lo santo viviendo en pecado.
Quien administra los diezmos debe hacerlo con pureza. Un altar contaminado con doble vida contamina todo lo que toca. El dinero santo en manos impías se convierte en maldición. Por eso el Señor está limpiando su casa. Está levantando ministros transparentes, siervos fieles, hombres y mujeres que temen a Dios más que al dinero y que entienden que el alfolí no es caja de lujo, sino instrumento de provisión divina. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo a restaurar la pureza del altar financiero. Los creyentes deben dar con revelación, los pastores deben administrar con integridad y la iglesia entera debe volver a la práctica del diezmo con santidad. Porque el diezmo no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón. Es el reflejo de nuestra relación con el reino. El diezmo debe volver a ser lo que fue en el principio, una señal de adoración, un pacto de honra y una expresión del señorío de Dios. Cuando el pueblo diezma con pureza y los líderes administran con justicia, la casa se llena de alimento, los ministerios florecen y la presencia del Espíritu se manifiesta. Pero cuando el pueblo da sin fe y los líderes administran sin temor, los cielos se cierran, el fuego se apaga y la bendición se detiene. Amigo oyente, el diezmo no es para dividir a la iglesia, sino para demostrar obediencia. No es para enriquecer hombres, sino para glorificar al Dios que provee. El dinero no santifica, pero un corazón santificado sí puede consagrar el dinero. Hoy el cielo hace un llamado, que cada creyente vuelva a dar con revelación, y que cada líder vuelva a administrar con temor. Que el pueblo de Dios entienda que el diezmo no es negocio, sino pacto, no es manipulación, sino adoración, no es obligación, sino privilegio. Cuando la iglesia restaure la pureza del dar y la integridad del administrar, la gloria volverá al altar, el fuego volverá al templo y el reino de Dios volverá a brillar en la tierra con poder y santidad. Así llegamos al final de este video. Te agradezco de corazón por habernos acompañado hasta el final. Te invito a compartir esta enseñanza para que más personas sean edificadas y puedan reflexionar en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y que la paz del Señor esté contigo y con toda tu familia, hoy y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.